La serranilla es una composición lírico-narrativa en verso de arte menor, típicamente castellana, que cuenta el encuentro amoroso con una mujer de la sierra. Tiene su origen en las líricas populares, con trasfondo amoroso. Está emparentada con la pastorela, la literatura provenzal, y recibe el influjo de la lírica italiana. Precisamente fue el marqués de Santillana quien, imitando las pastorelas francesas, una versión más refinada del género, se sirve de serranillas para describir el encuentro entre un caballero y una pastora. Las serranas como personaje literario aparecen en la literatura española durante al menos 5 siglos. Principalmente fueron los poetas quienes incorporaron esta figura femenina a sus versos. En su lírica solían relatar el encuentro entre caballero o viajero con una serrana o pastora. Las serranas eran mujeres que vivían en las sierras, en los puertos de montaña del interior de la península ibérica. Las serranillas es un género que tiene antecedentes en la tradición lírica europea y que la literatura española presenta dos tipos. El primero de ellos son las rústicas, como las que escribió el arcipreste de Hita, Juan Ruiz, en su libro de Buen Amor. En esas serranillas los de escenarios geográficos son abruptos, se describen las montañas, nevadas e invernales, se refleja con humor la personalidad de las serranas. Por otro lado, se encuentran las serranillas idealizadas, entre las que se destacan las del Marqués de Santillana, de 1398 a 1458. En ellas, el poeta se encuentra con una hermosa pastora que atiende o rechaza los servicios del marqués. Se sustituyen las montañas nevadas descritas por el arcipreste por prados verdes y primaverales. Santillana escribió un total de 10 serranillas, todas en su juventud. Su aparición en la lírica es un factor sorpresa, ya que las serranas aparecían de pronto, pues estaban escondidas en lugares de difícil acceso y a menudo de clima inhóspito. Y otros aspectos que las caracterizaban son el tener fortaleza física y costumbres rústicas, y al estar al margen de la incipiente urbanización de las ciudades y de los códigos de conducta establecidos dentro del feudo. Así, estos modales rudimentarios y esa ética y valores singulares, fuera de los reglamentos habituales de la época, la situaba como al margen del proceso civilizador, que se estaba produciendo en las ciudades y en las zonas llanas cercanas, de cultivo agrícola, donde se rotulaba la tierra. La imagen que mostraban las serranas o pastoras, según lo transmitido en cancioneros, romances y diferentes versificaciones, era de una naturalidad o naturalización extrema, cercanas al concepto de ser un ser salvaje. En un principio no eran refinadas, y por eso se rechazaban o en otros casos se valoraban o elogiaban, por no tener ni los modales ni la pos impuesta por la cada vez más sofisticada sociedad medieval. Pocos años después encontramos una serie de serranillas, muchas de ellas paródicas y cómicas, en el libro de Buen Amor de Juan Ruiz, arcipreste de Hita, que pertenece a la primera mitad del siglo XIV. Ya en el siglo XV, don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, compuso unas célebres serranillas, en las cuales idealizó a las serranas, muy probablemente a causa del influjo de la refinada lírica provenzal y sus pastorelas. Los cancioneros de este mismo siglo y del siglo XVI contienen algunas cancionillas que pueden ser reformulaciones de esas cantigas o villancicos de serranas desapercibidas. Ya que hablamos del Marqués de Santillana, fue un personaje clave en la sociedad y literatura castellana durante el reinado de Juan II de Castilla. Provenía de una familia noble inclinada desde siempre a las letras. Su abuelo, Pedro González de Mendoza, y su padre, el almirante de Castilla Diego Hurtado de Mendoza, fueron también poetas y estuvo emparentado con grandes figuras literarias de su tiempo, como el canciller Pedro López de Ayala, Ferrán Pérez de Guzmán o Gómez Manrique. Don Íñigo contribuyó claramente a la caída de don Álvaro de Luna, y contra él escribió su Doctrinal de Privados. A partir de entonces comienza a retirarse de la política activa. Su última gran aparición se produce en la campaña contra el reino nazarí de Granada, de 1455. Ya bajo el reinado de Enrique IV de Castilla, ese mismo año muere su mujer, doña Catalina de Figueroa, y el marqués se recluye en su palacio de Guadalajara, para pasar en paz y en su estudio últimos años de vida. La fábula es una composición literaria narrativa breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos.
Contiene una intención didáctica de carácter ético y universal, que casi siempre aparece al final y más raramente al principio, llamada generalmente moraleja. Se trata de un género didáctico mediante el cual suele hacerse crítica de las costumbres y los vicios locales o nacionales, pero también de las características universales de la naturaleza humana en general. Como género literario posee un carácter mixto, narrativo y didáctico. Las fábulas deben contener las siguientes características. Elementos de la historia. Generalmente en el cuento, el narrador narra los eventos en tercera persona en orden cronológico. Además, cuenta lo que les sucede a los personajes principales en un lugar y tiempo desconocidos. Estructura. Las fábulas se escriben a menudo en prosa o poesía, así como cuentos doctrinales breves, en un estilo sencillo. La mayoría comienzan presentando una situación inicial en la que a menudo surge un problema o dilema ético que puede o no tener solución. Finalmente, termina con una educación, moraleja o narración que puede ser útil para el lector. Rara vez se ve al principio o no es evidente. Personajes. En su mayor parte los personajes suelen ser animales o seres inanimados con emociones humanas como la codicia, el orgullo o la envidia. A menudo involucran situaciones problemáticas con las que tendrán que lidiar. Estas figuras de animales son generalmente típicas. La nobleza y el poder podrían estar representados. En general, los temas que se tratan en las fábulas son vicios humanos como la arrogancia, la mentira, etc. Porque detrás de cada uno de ellos hay una crítica a los comportamientos y actitudes que se desarrollan dentro de la historia. Su exhibición de vicios y virtudes fue a la vez maliciosa y ridícula. La animosidad entre el poder y la astucia y la idea, típica del mundo pagano, de que uno no puede cambiar la propia naturaleza es un hecho frecuente. La fábula clásica contiene una doble estructura. Los dos personajes se encuentran en desigualdad social, uno en posición alta y el otro en posición baja y desfavorable. Gracias a un evento narrativo, el que estaba en posición alta se encuentra en posición inferior y viceversa. El libro de Buen Amor fue escrito por el arcipreste de Hita, o también conocido como Juan Ruiz, hacia 1342. En general, podemos decir que se defienden dos posturas críticas. Las dos posturas vienen a ser la postura realista y la postura simbólica. En la postura realista, su personalidad está fielmente reflejada en el texto, tanto físicamente como psicológicamente. De su físico hay una autodescripción en el libro, como también las hay de sus aficiones y de sus gustos. Luego está la postura simbólica, en la que se cree que el autor del libro sería un personaje desconocido para nosotros que escribió una obra literaria en forma de autobiografía, cuya finalidad era una finalidad didáctica, en la que ofrece los detalles de su propia vida como ejemplo de un camino de pecado que debe servir de aviso a sus lectores. Dentro de la finalidad moralizadora también entraría el tono humorista. También se han encontrado gran parte de las anécdotas del libro en primera persona, que eran de autores muy anteriores a él, lo cual quiere decir que son material literario y no real, aunque lo cuenta como real en el libro. De lo cual no se debería hacer crítica, porque en la Edad Media lo más importante no era la originalidad, sino era incorporar y revivir la obra de autores clásicos y eruditos en los propios escritos. Así que en nuestra conclusión se podría decir que en general se trata de una obra moralizadora, aunque al mismo tiempo en ella se burla de todo lo más sagrado, es decir, de lo religioso, para el hombre medieval, y a la vez presenta el libro como un muestrario de conquistas amorosas. Los autores que dan una interpretación simbólica al libro de Buen Amor se suelen inclinar por el didactismo y el moralismo de la obra, mientras que los que hacen la lectura realista por el vitalismo humorista.